Sí, es que sois unos Allí solo flojos. pensáis en la siesta. Para un chiste estáis bien, pero para Vivís de las gestionar... paguitas y del cuento de Andalucía los siempre demás. será vagón de Hablad cola. bien de una vez. Espera. Yo también estoy harto de que nos miren por encima del hombro, de que decidan por nosotros desde fuera. Mi único jefe eres tú. Y mi única obediencia, Andalucía. Los andalucistas defendemos lo nuestro. Una sanidad de calidad. Una vivienda que no esté por las nubes. Para los andalucistas, lo primero eres tú. Vota andalucistas. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Yo soy Antonio Jesús Rodríguez, candidato andalucista por la provincia de Jaén, de la candidatura andalucista, y quiero daros la bienvenida a este encuentro digital organizado dentro de la campaña electoral andaluza de 2026. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por todos los que nos seguís en directo por todas las redes, que sepáis que este encuentro en directo que vamos a hacer con nuestro candidato se puede ver tanto por el YouTube de Andalucía por sí y por Facebook e Instagram de Andalucistas. Hoy tenemos la oportunidad de conversar de una manera más cercana y directa con Christopher Rivas, nuestro candidato a la presidencia de la Junta, por la coalición andalucista Pueblo Andaluz. Durante esta entrevista vamos a conocer no solo sus propuestas políticas, sino también a la persona que hay detrás del candidato, sus motivaciones, su visión personal de Andalucía y su proyecto político que representa. Queremos que este encuentro sea participativo, por lo cual podéis ir comentando en los 3 canales en los que os he dicho. Podéis ir haciendo preguntas que luego le pasaremos al candidato. Podéis hacer observaciones, comentarios, todo eso. Si se nos quedara alguna pregunta en el tintero, podemos contestarlas después porque todo esto se queda grabado y se queda además, se puede ver en directo. Así que, bueno, pues nada más. Quisiera darle la bienvenida a Christopher. Christopher, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde las distintas redes y desde los distintos puntos de Andalucía. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Sobre todo viendo tus inquietudes personales, ¿no? Porque muchas veces la política nace de una inquietud personal, de una experiencia vivida, de unas sensaciones de injusticia. En tu caso, además, formas parte de una larga tradición política muy ligada, sobre todo, a la identidad andaluza, ¿no? ¿Cómo empezaste a interesarte por la política y qué fue lo que te llevó concretamente hacia el andalucismo? Pues, si te digo la verdad, hablando con muchos compañeros durante mucho tiempo, pues compañeros que le viene por tradición familiar, otros que llegan aquí por un conflicto vecinal donde un grupo de andalucistas les echa una mano y se implicaron en el proyecto. Pero la realidad es que tendría pues 13, 14 años, supongo, cuando empecé a ser consciente del lugar como vagón de cola que se nos otorgaba siempre a los andaluces, ¿no? Que siempre estábamos relegados a ese papel en el Estado, ¿no? Y poco a poco, pues quizá más o menos desde esa edad, pues siempre fui consciente de esa cercanía respecto a apostar apostar por lo tuyo y por los tuyos, ¿no? Por lo que defienden lo tuyo. Entonces, desde ese sentido, yo creo que desde las primeras elecciones siempre voté en blanco y verde, siempre voté andalucista. Y bueno, después poco a poco pues, me fui acercando, en mi caso, a los compañeros andalucistas de Alcalá de Guadaira. Entonces era portavoz en el ayuntamiento Paco Rubio y también después estuvo Lola Quino. Y siempre he estado vinculado de alguna forma con ellos porque eran la opción política con la que más representado me sentía, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, yo diría que en torno a los años 2010, 2012, por ahí, sí que estuve más cercano a los compañeros. Y ya después, estudiando en el instituto y sobre todo en la facultad, yo hice periodismo, pues evidentemente ya ahí uno toma mucho más conciencia de dónde estamos, de qué nos rodea y de la necesidad de movilizarse, implicarse
para mejorar el entorno en el que vivimos y las cosas que no nos gustan, ¿no? Y yo siempre he sido muy de implicarme en todo, desde el colegio, en el instituto, en todo intentaba echar una mano y participar. Y bueno, pues hasta, de alguna manera, a través de una segunda línea, pues siempre he estado intentando colaborar dentro de mis posibilidades. Hasta que en 2023, pues ya los compañeros de Alcalá me plantean que forme parte de la candidatura a las elecciones locales. Y desde ese año, desde las elecciones locales del 23, pues formó parte del Ayuntamiento de Alcalá, además como teniente de alcalde, en este caso, teniente de alcaldesa, y bueno, pues llevo las delegaciones de Cultura, Turismo, Patrimonio, Memoria Democrática, y la primera y única, de momento, Delegación Municipal de Identidad Andaluza, de la que los andalucistas alcalareños además nos sentimos bastante orgullosos. Pues la verdad es que Christopher es para estar orgulloso, ¿no? de tu trayectoria. La política actual genera muchísimo desencanto, ¿no? Lo vemos en la calle, en las noticias, y muchas personas pues prefieren mantenerse al margen. Sin embargo, tú has decidido asumir la responsabilidad de encabezar una candidatura autonómica. ¿Qué te impulsa personalmente a dar este paso y a presentarte a la presidencia de la Junta de Andalucía? Antonio, te lo decía hace un momento, ¿no? Yo siempre he sido de implicarme. Si algo está mal, hago lo que está en mi mano para intentar mejorarlo y cambiarlo. No soy de los que se pone al lado y espera que otro venga y tome la iniciativa, ¿no? Yo creo que es importante que como ciudadanos y ciudadanas nos impliquemos y participemos en todos los aspectos de la vida donde pensemos que hay que mejorar, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues esa misma razón de ser que me trae el andalucismo sumado a, creo, la coherencia de defender desde el proyecto político en el que creo el papel que representamos en nuestra línea principal de defensa, que es esa defensa a ultranza de Andalucía desde un proyecto político coherente con la trayectoria del andalucismo y coherente con esa defensa exclusiva del pueblo andaluz, ¿no? Anteponiendo los intereses generales del pueblo andaluz a todo lo demás, ¿no? Y por todo eso, pues los compañeros me propusisteis, tú también estabas entre ellos, que tirase para adelante en este sentido. Y yo soy una persona muy comprometida también y creo que es lo coherente dar un paso adelante para seguir defendiendo, exponiendo y dando a conocer un proyecto político que además desde que en el año 2024 pues fui elegido coordinador nacional de Andalucía por sí, entendía que era el papel que nos correspondía, ¿no? Defender y hacer posible que en todos los colegios andaluces, en todo y cada una de las convocatorias electorales, exista una opción andalucista al servicio del pueblo andaluz que defienda los intereses de nuestra tierra, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos. Pues muchas gracias, Christopher. Como iréis viendo, vamos a ir poniendo algunos de vuestros comentarios, irán saliendo en la parte de abajo, ¿vale? Así que si queréis hacer alguna pregunta al candidato, pues estamos abiertos a luego ir contestándola. Yo quería preguntarte, Christopher, uno de los conceptos que está utilizando y que está utilizando la candidatura y la campaña de andalucista y la coalición en esta campaña es el de andalucismo útil. ¿Qué significa exactamente ese concepto y en qué se diferencia esa propuesta de otros partidos que hablan en nombre de Andalucía? Pues yo creo que el andalucismo está bien como discurso, pero está mejor como acción política. Evidentemente, el discurso de los andalucistas es un discurso netamente de exclusiva obediencia andaluza, como decía, pero eso no puede quedarse en una tribuna, en un discurso político, en un parlamento o en un pleno municipal. Eso tiene que pasar a la acción. Y como te decía desde la primera pregunta, estamos aquí precisamente para intentar mejorar, intentar cambiar las cosas con el objetivo de mejorar la vida de la gente. Al igual que, como te decía, cuando veo que algo está mal, no me quedo parado esperando a que venga otro a solucionarlo, y creo que eso implícitamente lleva una actitud muy andalucista de enfrentarnos a los problemas y arremangarnos para poder solucionarlos. Pues ese es el andalucismo útil que reivindicamos desde andalucistas. ¿Por qué? Porque gracias a los 120 concejales que tenemos en el territorio andaluz, formamos parte de muchos ayuntamientos
y de muchos gobiernos locales que dan ejemplo diario de cómo los andalucistas se pringan, se esfuerzan y dedican su tiempo y su compromiso para intentar buscar soluciones que mejoren la vida de sus vecinos y de sus vecinas, que solucionen los problemas más acuciantes desde, además, la institución más cercana, que son los ayuntamientos. Entonces, ese andalucismo útil, para mí, de alguna forma, representa el vamos a hablar menos y vamos a pasar a la acción, vamos a hacer más, vamos a asumir esa responsabilidad, porque yo creo que es importante que la gente lo sepa. Cuando nos presentamos a unas elecciones, nos presentamos para optar a gestionar, es decir, a gobernar una institución, bien sea un ayuntamiento o bien sea cualquier otra administración pública. Por tanto, es muy difícil asumir aquellas candidaturas que se presentan a las elecciones simplemente para hacer de Pepito Grillo o para estar en una tribuna diciendo esto se hace mal, esto se hace mal, esto se hace mal, ¿vale? Pero ¿y usted qué haría para mejorarlo? Y usted, si esto está mal, ¿por qué no pasa, toma las riendas y toma la iniciativa para poder mejorar la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que esa fundamentalmente es esa diferencia o esa explicación de qué es el andalucismo útil. Es que hacemos cosas reales en los ayuntamientos. Nosotros no pregonamos el andalucismo, sino que lo ejercemos desde las administraciones donde gobernamos. Perfecto, Christopher. Me ha gustado eso de no pregonamos desde el andalucismo, ¿no? Sino que lo mostramos realmente. Estamos viendo que Andalucía arrastra problemas estructurales desde hace décadas, ¿no? Desempleo, precariedad, migración juvenil, falta de infraestructura. ¿Cuáles dirías que son hoy los grandes problemas de Andalucía y qué prioridades tendría un gobierno andalucista? Pues Andalucía tiene muchos problemas, pero creo que pueden concentrarse en un problema básico que al final es la falta de toma de decisiones pensando en el interés general de los andaluces y no del resto del contexto. Esto lo hablo habitualmente mucho con amigos o con gente que nos pregunta, ¿no? En los años 80, los andalucistas de los años 70, 80, de los que, por cierto, desde esta coalición no solo nos renegamos, sino que nos sentimos orgullosos de toda la trayectoria y la aportación del andalucismo a la política andaluza hasta el día de hoy, con nuestros aciertos y con nuestros errores, por supuesto. En aquella época se peleaba por un poder andaluz, porque no teníamos administraciones, no teníamos instituciones propias que nos sirvieran para autogestionarnos, para buscar soluciones propias a nuestros propios problemas. Eso se consiguió en aquella época. Ahora lo que falta por conseguir es que la gestión y la dirección de esas instituciones propias sea llevada a cabo por andalucistas, porque de poco sirve tener un tren blanco y verde si el maquinista sigue sin tener claro que el camino y el rumbo tiene que ser pensando en Andalucía. Entonces, creo que muchos de nuestros problemas que teníamos antes y que seguimos teniendo ahora se basan o son producto fundamentalmente de esa falta de decisiones pensando en el interés propio de los andaluces. Hablo, por ejemplo, de las infraestructuras, hablo de la normativa que ayuden a poner fin a muchas de las injusticias que los andaluces y las andaluzas sufrimos respecto a otros territorios del Estado. Y me preguntabas también que cuáles eran esos principales problemas o esas prioridades. Pues evidentemente, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que se vienen realizando en los últimos meses, y te diría que en los últimos años prácticamente, la principal preocupación del pueblo andaluz en este momento es el estado bastante preocupante, valga la redundancia, de la sanidad pública. Ese es el principal problema y es evidente porque todos y cada uno de nosotros cuando intentamos coger cita con nuestro médico de nuestro centro de salud, pues nos cuesta la misma vida llegar a conseguirlo en menos de 2-3 semanas, y eso sí tiene suerte. Estamos hablando de la sanidad, que evidentemente es un servicio absolutamente esencial porque cuida de nuestra salud, y sin salud no importa nada más. Si una persona no tiene salud, no importa el trabajo, no importa la vivienda, lo principal es tener salud para poder seguir adelante con tu proyecto de vida. Por tanto, es un servicio tan fundamental
que es lógico que a los andaluces les preocupe y es absolutamente imprescindible que una candidatura, que una alternativa política tenga claro que ese es el principal problema y ahí hay que destinar el grueso de los recursos y de la atención para mejorar ese servicio. Por eso los andalucistas en nuestro programa llevamos dos medidas muy sencillas. Primero, un plan de refuerzo en todo lo que tiene que ver con la agilización en la atención primaria, en las pruebas diagnósticas y también en reforzar todo el sistema sanitario que tiene que ver con las comarcas y con el mundo rural, porque aquellos que tienen menos recursos o hay menos opciones o hay menos personal son los que primero notan esas carencias. Eso por un lado. Y por otro lado, desde luego, el Servicio Andaluz de Salud es evidente que requiere de una reorganización que nos ayude a comprender por qué, mientras que el presidente andaluz dice que se están destinando más recursos que nunca a la sanidad pública, los andaluces vemos cómo el servicio sanitario es peor que nunca. Por tanto, es evidente que hay una falta de organización o que los recursos que se están destinando no están yendo a resolver el problema fundamental, sino que quizá estén yendo a conciertos con empresas privadas o se estén destinando a poner wifi en los hospitales, que está muy bien tener wifi gratuito en los hospitales, pero los wifi gratuitos no sustituyen a los médicos, a las enfermeras o a los radiólogos o a todos los expertos en todos los departamentos de la sanidad andaluza que nos ayuden a recuperar nuestra salud. Por tanto, ese problema es fundamental. Hablamos de la sanidad, pero es que también tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar de la vivienda. La vivienda es un problema esencial por multitud de razones y multitud de cuestiones que creo que no podemos simplificar aquí en unos pocos segundos, pero lo que está claro es que los precios que tiene la vivienda, bien sea en la modalidad de alquiler o bien sea en la modalidad de compra, son absolutamente inalcanzables para la enorme mayoría del pueblo andaluz. A eso hay que ponerle fin a través de terrenos públicos destinados a la construcción de vivienda pública, a través de una redefinición de las subvenciones y de la política de vivienda. No olvidemos que la política de vivienda es una competencia autonómica, es responsabilidad de la Junta de Andalucía. En mi ayuntamiento, por ejemplo, en Alcalá, nosotros hemos constituido una empresa pública de vivienda que en pocos meses ya está poniendo en marcha, y si todo va bien, en muy poco tiempo comenzarán las obras de promociones de vivienda, unas para el alquiler, para que a 350 euros de alquiler se pueda vivir en una vivienda con su garaje, con su trastero y con sus 2 habitaciones al menos, y por otro lado, vivienda, construcción de vivienda pública, además mediante novedosos sistemas de construcción industrial que abaraten los costes, que agilicen los plazos y que permitan que las viviendas estén en torno a 150.000 euros y no a 350.000 euros, como están las VPO de un barrio nuevo que se va a hacer en lo que eran los antiguos terrenos de la fábrica Cruzcampo en Sevilla. Estos son los precios a los que el gobierno del PP de Moreno Bonilla ha puesto la VPO en nuestra tierra. Y bueno, podríamos seguir hablando de un montón de problemas, pero bueno, tampoco quiero alargarme en exceso. Entiendo que lo importante es que podamos responder a las preguntas de la gente que nos las haga. Claro, es que si empezamos a hablar de los problemas de Andalucía nos encontramos tanto y tantísimo y muchas veces es difícil darle alguna prioridad. Vamos a ir contestando algunas de las preguntas de los usuarios para hacerlo un poco más interactivo. Os pongo una pregunta de Manuel Jaén. Dice, no estoy de acuerdo, y la movilidad no es esencial, sin infraestructura no hay servicios ni crecimiento económico. Absolutamente de acuerdo, la movilidad es fundamental. De hecho, entre las 10 ciudades más pobladas del Estado español que no tienen conexión ferroviaria, creo que son 8 las que son andaluzas. Una de ellas, vuelvo a poner el ejemplo, bueno, podemos hablar de Marbella, que es una gran ciudad a estas alturas, que no cuenta con conexión ferroviaria. Podemos hablar de la ciudad de la que yo soy, Alcalá de Guadaira, que pasa exactamente lo mismo. Está hablando de 80.000 habitantes con una única conexión de transporte por autobús con la capital de Andalucía. Podemos hablar de todo el entorno metropolitano de Sevilla, por el que además cruza muchísimo tráfico
porque es un nudo de comunicaciones también entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, y la S40 lleva construyéndose más de 20 años y todavía no llevamos ni la mitad. Podemos hablar de la red de metro de Sevilla, que tiene solo una línea y fue gracias a un acuerdo de los andalucistas en aquel momento con Manuel Chávez, si yo no recuerdo mal. Como estos ejemplos podemos hablar del puerto de Algeciras, el principal puerto de la península ibérica, con una conexión ferroviaria del siglo pasado que limita por completo su capacidad de negocio, mientras que en otros territorios del Estado vemos cómo se construyen cada año más kilómetros de metro subterráneo que de autovía simple en todo el territorio andaluz. Es que estamos hablando de una carencia de infraestructura tan persistente que pone de manifiesto la necesidad de apostar por una candidatura andalucista y por representantes andalucistas, no solamente ahora en unas elecciones andaluzas, sino en unas elecciones generales, europeas y, por supuesto, locales, porque queda demostrado que solo los nuestros, decía un eslogan del Partido Andalucista de los años 80, si no me equivoco, decía, solo los nuestros defienden lo nuestro. Pues, básicamente, es la realidad en la que estamos. Y, por supuesto, Manuel, la movilidad y la infraestructura para el transporte son absolutamente rotundamente esenciales. No tiene sentido que Málaga y Sevilla no estén, las dos principales ciudades y áreas metropolitanas de Andalucía, no estén unidas por un tren. Tengan que pasar por Córdoba haciendo infinidad de cambios y alargando el trayecto, esto en alta velocidad, porque en tren convencional estamos hablando de que puede llegar a 3 horas y pico desde Sevilla hasta Málaga, que es mucho más de lo que se tarda en un coche por la 92. Hemos ido poniendo comentarios que van poniendo en redes sobre infraestructura y vamos a aprovechar para darle la bienvenida. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Ortega, que es el candidato de andalucista en la provincia de Córdoba. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Manolo. Quisiéramos aprovechar para preguntarte, ¿cuáles son los principales problemas? Aquí ha estado hablando Christopher sobre los principales problemas de Andalucía en general y, queríamos preguntarte como candidato por Córdoba de los principales problemas que encuentras tú en la provincia y los que estás defendiendo como andalucista. Bueno, los problemas son muy prolijos y más después de 8 años de milagro de Moreno Bonilla, pero vamos a intentar hacer por bloques, por situarnos y generar un debate interesante. Cuando se habla de vivienda, el Partido Popular entiende vivienda asequible a partir de los 250.000 o 300.000 euros, lo cual es una estafa y un timo considerando la renta anual de la población andaluza, que es de las más bajas del Estado y que está en los tramos más bajos de renta. Eso va unido a que el umbral de la pobreza es elevado, el porcentaje de umbral de la pobreza es elevado. Por lo tanto, hay que iniciar políticas auténticas de protección de vivienda, pero asequible. Y cuando hablamos de vivienda asequible no estamos hablando de ese dineral que casi nadie dispone, a no ser que pase lo que ha sucedido en Elche, que se lo lleven el séquito de acólitos que hay por allí, ganando un pastizal. Hay fórmulas de cooperativas, de viviendas cooperativas que debería intentar implementarse, donde podemos garantizar que los costos son más bajos y la población puede acceder. Pero si además a esto le unimos que el señor alcalde de Córdoba, junto con todos los alcaldes, ese club de alcaldes que tiene el PP en Andalucía, favorece el crecimiento de los apartamentos turísticos. Ojo, que no de viviendas de uso turístico, estamos hablando ya de apartamentos turísticos. Aquí en Córdoba no hacen nada más que aprobar licencias de apartamentos turísticos. La población, por lo tanto, ya está siendo expulsada, no solamente del casco histórico, sino que además tiene que irse a los pueblos limítrofes para intentar conseguir una vivienda, si es que la consiguen. Eso conlleva una serie de problemas impresionantes en cuanto a dotaciones, recursos y sobre todo necesidades que en estos pueblos y en estas localidades pues comienza a incrementarse. Y por otro lado tenemos un casco histórico vaciado cuando tenemos un montón de solares que con una política de vivienda cooperativa donde digamos que planteemos que las viviendas no tienen por qué tener, todo el mundo no tiene por qué tener una lavadora, que puede haber lavanderías comunes
y soluciones de ese tipo podemos abaratar mucho la vivienda y podemos conseguir un alquiler asequible que esté en torno a los 300 o los 200 euros, que es diferente del alquiler social. Hay una problemática muy importante que estamos teniendo en Córdoba ahora, que hay una huelga de gruistas que lleva 70 días paralizar, digamos, la construcción en la ciudad de Córdoba. Hay ciertos partidos que dicen que quieren llenar Andalucía de grúas, lo cual ya es una aberración tremenda, pero bueno, la cuestión es las grúas quién las maneja, porque si los gruistas están en huelga ya me contaréis quién las maneja. Ha habido una especie de principio de acuerdo y ahora resulta que una empresa toma la represalia de despedir a unos cuantos compañeros. Esto implica que los derechos laborales tienen que garantizarse desde la Junta de Andalucía con un servicio de inspección potente que sancione y multe a todos aquellos que se creen que esto es su cortijo y que aquí vamos de cacique y que puedan hacer lo que les dé la gana. Si hablamos de movilidad, tenemos que tener en cuenta que ya no solamente se trata de construir carreteras, sino se trata de garantizar un transporte público que una las distintas localidades y que les permita acceder a los servicios públicos. Tiene que existir una red de taxis rurales, pero en todo el territorio. Y aquí la Junta de Andalucía, por ejemplo, en Azuer, que es una pedanía de Caldeña, en el norte de la sierra, pues la de negar taxi rural. Y tenemos una red de autobuses públicos, privados, pero con su red de línea de transporte que no responde a las necesidades actuales. Por lo tanto, cuando hablamos de movilidad hay que garantizar que toda la población pueda moverse, pero garantizándole un acceso a transportes públicos que son muy importantes. Y por otro lado, estos días en Córdoba ha habido una serie de movilizaciones de AMPAs, de AFA, de trabajadores de la educación infantil de 0 a 3 años, que evidentemente si se están movilizando es porque los milagros de Moreno Bonilla se contradicen con lo del Nuevo Testamento de Jesucristo, donde uno de un pez sacaba muchos peces, Moreno Bonilla lo que saca de muchos peces, un pez. Y ese pez se lo da a las privatizaciones, hundiendo la educación pública. En definitiva, hay una serie de ejes de la campaña que explican por qué somos útiles, porque nosotros estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía y somos útiles porque somos una herramienta suya, no venimos aquí a hablar de lo que se nos antoja. Podría seguir hablando más, pero bueno, pues no extenderme, que si no nos comemos todo el espacio. Pues muchísimas gracias, Manolo, muchísima suerte. Muchísimas gracias por seguir defendiendo el andalucismo en Córdoba. Suerte en este último tirón de semana que nos queda. Y nada, te despedimos y seguimos con Christopher. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Hasta ahora, Manolo. Bueno, Christopher, pues seguimos hablando porque hemos visto las principales líneas del programa, pero bueno, existe una serie de ejes fundamentales, ¿no? De propuestas fundamentales que hacemos los andalucistas en el programa. Me gustaría que hicieras una breve introducción y entraras en alguno de ellos, ¿no? Por no alargarnos. Mira, por no alargar, también estamos de estreno, Antonio, porque ya hemos puesto el programa en nuestra página web, andalucistas.info. El programa se articula en 10 temas fundamentales, ¿no? Que van desde la discriminación frente a lo andaluz, la vivienda, la regeneración de la salud pública, la educación, una medida que me parece muy interesante, un apartado que es muy interesante, que es la reducción del coste de la vida para la gente. Nosotros nos tomamos muy en serio esa frase que estamos para mejorar la vida de la gente. Ese es el objetivo que no podemos perder nunca de vista. Pero bueno, algunos de los temas, como digo, son estos y en un total de 10 bloques está repartido el programa, ¿no? Que puede consultar todo el que quiera en nuestra web andalucistas.info. Pero por mencionar alguno, frente a la vivienda, ¿nosotros qué planteamos? Planteamos la construcción de una media de 30.000 viviendas anuales en toda Andalucía, que eso nos ayude a superar la demanda anual actual de vivienda, con idea de que podamos dar cobertura a esa demanda real. Lo mencionaba Manolo hace unos segundos, Antonio. El turismo, que para Andalucía es un motor económico fundamental, también está generando muchos problemas, desde la saturación de algunos servicios públicos hasta el impacto en pueblos y ciudades
especialmente turísticos que no se está teniendo en cuenta. Uno de ellos es la vivienda. El caso paradójico es el de Cádiz capital o el de Málaga capital o Granada o Sevilla, cuyos centros históricos cada vez están más repletos de apartamentos turísticos, y eso además de agravar el problema de vivienda, lo que acaba haciendo es cargarse la identidad propia de esas ciudades. Porque si los sevillanos no están en el centro de Sevilla y solo es un parque temático para turistas, nuestra identidad se acaba resintiendo. Además de que las miles de viviendas que hasta entonces ocupaba población local, ahora está puesto a producir, a generar actividad económica, llamémosle, pero esos vecinos de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, tendrán que vivir en un sitio. Eso lo que está haciendo es tensionar y agravar mucho más. Evidentemente, a esta cantidad de vivienda destinada a la especulación hay que ponerle freno, al igual que como al nivel de viviendas turísticas en zonas que están absolutamente saturadas, también hay que ponerle freno, porque si no, vamos a agravar el problema de la vivienda, pero insisto, viene aparejado este tipo de acciones con impacto en lo que tiene que ver incluso nuestra propia identidad y nuestra forma de ser. Esto en el caso de la vivienda. Ya mencionaba antes algunas de nuestras propuestas en el ámbito de la sanidad. Y respecto a garantizar el coste de la vida, nosotros planteamos hacer una especie de cesta de la compra media. ¿Para qué? A través de productores, y aquí también podemos hablar del campo andaluz, a través de productores agrícolas, a través de pymes andaluzas dedicadas a la agricultura y a la agroindustria, podamos concertar o limitar los precios de esos productos, ayudarles además a mejorar sus métodos y sus mecanismos de producción a través de la tecnificación o a través de la digitalización. ¿Para qué? Para que seamos capaces de garantizar que el precio medio de la cesta de la compra habitual de una familia andaluza se mantenga dentro de unos rangos razonables que permitan que ninguna familia andaluza tenga que prescindir de la alimentación básica para poder comer. Este apartado, que es bastante más extenso, está desarrollado en el programa, pero creo que es una medida que refleja muy bien esa idea, como te decía, de intentar mejorar la vida de la gente, las cosas del comer, literalmente, de la gente. Pero respecto a esto del ámbito rural y del mundo rural, Antonio, yo creo que es en el campo andaluz, donde nace la materia prima, una materia prima que habitualmente desde aquí exportamos a Europa y parte del mundo. Y esto está viéndose afectado, agravado por multitud de cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, son las grandes plantas fotovoltaicas que están eliminando terreno agrícola para implantar este tipo de instalaciones. Nosotros pensamos que, además de limitar este tipo de instalaciones por aquello de la soberanía energética y que sean los andaluces dueños de su propia energía y se beneficien de esa generación energética para reducir el precio de la energía para el pueblo andaluz, más allá de eso, tenemos que intentar hacer compatibles esos cultivos con esa extensísima zona de grandes plantas fotovoltaicas. Tenemos unas propuestas muy interesantes en el programa también respecto a esto. Pero el campo andaluz tiene que ir de la mano con el desarrollo de la agroindustria, de la industria agroalimentaria, porque de poco nos sirve producir si después toda esa materia prima donde se transforma y donde se genera el valor añadido es fuera de nuestra tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que fomentar la inversión porque esa industria agroalimentaria se genere y se fortalezca en nuestra tierra, generando empleo y generando riqueza aquí y no fuera. Respecto también al ámbito rural, hay municipios, es cierto que hay territorios del Estado que están tremendamente afectados por la despoblación. Aquí también en algunas provincias, Jaén, Córdoba, fundamentalmente en ámbitos de las sierras, tienen problemas verdaderos con la despoblación. Tenemos que darle la vuelta y ponerle freno a esto. ¿Cómo? Mejorando los servicios públicos en esos ámbitos y también permitiendo esa repoblación. ¿Pero cómo vamos a repoblar? Pues, insisto, mejorando esos servicios públicos, ofreciendo servicios públicos de calidad y llevándonos
aquellos empleos más enfocados en el teletrabajo, en la digitalización, que no requieren de un trabajo presencial, llevárnoslo a esos entornos donde la calidad de vida se multiplica en positivo y donde, por supuesto, ahí, desde la Administración Autonómica, tienen que garantizarse esos servicios públicos esenciales para que pasemos del concepto de en los pueblos tenemos muchas dificultades para vivir en las zonas rurales porque no tenemos todas las infraestructuras y todos los servicios, a qué bien vivimos en el ámbito rural porque tenemos infraestructura, tenemos servicios y tenemos una vida de calidad. Y es que has dicho los problemas rurales de población y he aparecido yo rápidamente. Como candidato de Jaén lo vivimos esto, que es una realidad muy, muy dura, ¿no? Muy dura, que estamos perdiendo población día a día por esa falta de infraestructura y de servicios, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy importante de nuestro programa y del ámbito del andalucismo, porque muchos jóvenes andaluces tienen que irse fuera porque no encuentran oportunidades. Es el caso también de la provincia de Jaén. ¿Qué le dirías hoy a un joven andaluz que piensa que Andalucía no tiene futuro? Pues lo primero que le diría es que Andalucía puede tener mucho futuro, pero le diría con lo mismo que he empezado a contarte. Tendrá futuro si los propios andaluces nos implicamos en que así sea, votando en blanco y verde y gestionando y decidiendo pensando en el futuro de nuestra tierra. Es evidente que los jóvenes a día de hoy lo tienen especialmente complicado. Primero, bueno, desde el ámbito de la educación, porque se está recortando también en la universidad pública y en la formación profesional. Y antes podías estudiar una carrera en un sistema educativo público, que este es un principio que en los últimos años de gobiernos del Partido Popular cada vez está yendo en detrimento, con menos plazas y con más privatizaciones. Eso por una parte. Pero es que una vez que estás formado y consigues un trabajo, por lo general es precario y, evidentemente, a los precios a los que está la vivienda y a los que está la vida, resulta que ves imposible poder emanciparte. Cuando además nos enfrentamos a los precios del alquiler y de la vivienda, es cuando ya se te caen los palos del sombrajo y dices, pero vamos a ver, aquí es que es imposible desarrollar mi proyecto de vida. Eso no tiene que ser así. Andalucía no está condenado por una profecía divina a ser un territorio de exportación de mano de obra y donde formemos a la gente y la mandemos a otras zonas de España y del mundo a ganarse la vida porque aquí no tenemos capacidad de ofrecer oportunidades laborales que permitan construir una vida donde podamos tener unos salarios y unas condiciones laborales que nos permitan además comprar vivienda a unos precios razonables y desarrollar nuestro proyecto de vida aquí. A todo eso hay que ponerle fin y todo eso parte también de la propia autoestima del pueblo andaluz, empezando por la gente más joven. Yo quiero decirle a la gente joven que esto no es un pecado ni una condena bíblica, esto tiene que tener fin y tiene que pasar porque los andaluces decidamos nuestro propio presente y, por supuesto, nuestro futuro para generar más oportunidades en Andalucía. Pues muchísimas gracias, Christopher. Aprovechamos para comentarle a todos los que nos están viendo que tienen la posibilidad de escribir sus comentarios en redes y que los iremos pasando para hacer cualquier tipo de pregunta, comentarios, los iremos poniendo en el directo. Y hemos estado hablando de jóvenes y vamos a agregar al escenario a nuestro candidato por Cádiz, Alfredo Fernández, candidato de andalucistas para la provincia de Cádiz. Muy buenas, Alfredo. Muy buenas tardes, compañero. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Alfredo? Pues nada, me gustaría, yo que fui un líder antiguo de las juventudes, siempre decía que las juventudes no tenían que estar tuteladas, ¿no? Y que los jóvenes son los que tienen que decir de primera mano cuáles son sus problemas y cuáles son y dar las soluciones, ¿no? Por eso me gustaría pues darte la palabra para que nos des tu opinión de la problemática como candidato de Cádiz y como candidato joven de la. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, compañero, por invitarme a este escenario, como bien dices, ¿no?, virtual, para compartir un poco, pues bueno, las sensibilidades y las circunstancias que enmarcan el proyecto Andalucistas Pueblo Andaluz para las próximas elecciones del 17 de mayo.
y concretamente, pues bueno, en la provincia de Cádiz, en este caso, de la cual, pues bueno, lidero la candidatura a las próximas elecciones autonómicas, pues bueno, tiene unas particularidades que desde luego pues invitan precisamente a que intentemos trasladar a muchos ciudadanos que tienen dudas, ¿no?, sobre los distintos proyectos políticos que se presentan, pues la visión de un proyecto andalucista para ponerle énfasis a estas circunstancias que sufrimos en el día a día, como bien se ha hablado en materia de infraestructura, la falta de oportunidades de la gente joven en nuestra provincia, pues evidentemente también viene arraigada en esa cuestión, en la falta de infraestructura, no solamente en materia, por ejemplo, de transporte, sino también en materia de vivienda. Desde luego nosotros estamos defendiendo en la provincia de Cádiz, que como en todas las provincias de Andalucía, que vivir en tu pueblo no puede continuar siendo un lujo y que la gente joven pues desarrolle su proyecto de vida en cada uno de sus pueblos y ciudades, pues evidentemente lo que va a garantizar es que pues esos talentos que se nos escapan en multitud de jóvenes en Andalucía, pues desarrollen su trabajo aquí, su experiencia la pongan aquí y que al fin y al cabo pues formen parte de nuestro tejido productivo, que es el objetivo. Para nosotros, desde la candidatura andalucista a la provincia de Cádiz, somos una provincia con 1,2 millones de habitantes, la octava provincia del Estado en materia de población, y evidentemente pues hay circunstancias que condenan a esta provincia y a la gente joven a que se tenga que ir fuera de nuestra tierra, ¿no? En primer lugar, pues la falta de infraestructura, como he dicho. Tenemos un gravísimo problema en la conexión, por ejemplo, ferroviaria, porque la alta velocidad todavía no está llegando a Cádiz, y además de todo eso, pues los métodos de transportes alternativos. Recurrentemente estamos viendo cómo las distintas candidaturas o los distintos candidatos que ya vienen gobernándonos desde hace décadas, pues nos prometen, ¿no?, las diferentes alternativas sostenibles de movilidad, y no la tenemos desde hace décadas, ¿no? Actualmente la Junta de Andalucía está planteando un plan de ordenación del territorio en el que está poniéndole una visión a la provincia en materia de infraestructuras ferroviarias, por ejemplo, y de transporte para el año 2050. Es decir, perderíamos décadas de desarrollo que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo para que la provincia de Cádiz, pues bueno, tenga una conexión tranviaria con esa segunda fase del proyecto del tranvía, tenga infraestructura, en este caso por carretera, como por ejemplo el nudo de Tres Caminos, que es una infraestructura que llevamos años los andalucistas reclamando en la provincia de Cádiz, o una cuestión que es importantísima, es decir, en materia de estrategia de conexión marítima, el puerto de Algeciras, que es el puerto más importante del Estado en materia de mercancías, es un puerto que evidentemente está completamente aislado en el campo de Gibraltar del resto de la provincia. También en materia ferroviaria, la falta de conexión ferroviaria que tenemos del campo de Gibraltar con las distintas comarcas, ¿no?, del resto de la bahía de Cádiz. Eso es lo que está, creemos, condenando a nuestra gente joven. Esa falta de oportunidades también se ve agravada por la falta de vivienda pública, accesible y asequible que tenemos en esta provincia, al igual que en todas las de Andalucía. Y resulta también, pues bueno, llamativo cómo se está provocando que, como digo, nuestros talentos se vayan fuera y no hagan su vida aquí. Tenemos medidas que son interesantes y que en este caso pues estamos intentando difundir a los ciudadanos de la provincia de Cádiz. Creemos que en este caso la Junta de Andalucía en materia de vivienda tiene que poner financiación pública en manos de ayuntamientos que están haciendo un gran esfuerzo, como puede ser el ayuntamiento que también lidera nuestro compañero Christopher Rivas en Sevilla, con una estrategia de vivienda muy bien definida, en este caso con la creación incluso de empresas de vivienda pública, pero también en otros municipios de la provincia de Cádiz, cuya situación económica es completamente inviable desde hace ya mucho tiempo y que gobernamos los andalucistas. Me quiero acordar, pues bueno, de los municipios de Las Andas, ¿no?, del municipio de Barbate, de Conil, de La Sierra, de Villamartín, municipios que hemos heredado los andalucistas completamente arruinados y en los cuales, pues bueno, nos limitan a la hora de poder hacer la gestión de vivienda que nos gustaría sin el apoyo de la Junta de Andalucía, que son los que verdaderamente tienen, pues bueno, esos dineros, ¿no?, para invertir en esta materia. Evidentemente ya no hay excusa para que la Junta de Andalucía diga que no tiene presupuesto para ejercer este tipo de cuestiones.
porque una administración que le sobran 300 millones de euros sin ejecutar todos los años, pues es lastimoso que eso pues repercuta negativamente en que la gente joven pues no se vaya de aquí y no vuelva, que es el objetivo de lo que defendemos los andalucistas. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por tu visión y lamentablemente seguimos teniendo los mismos problemas que cuando yo era joven, ¿no? Pasan los años y seguimos demandando. Recuerdo una campaña cuando yo era joven sobre la conexión del puerto de Algeciras y estaba ahí hablando de hace 30 años, ¿no? Y seguimos con la misma historia. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por tu... Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Hasta ahora, Alfredo. Hasta luego. Pues seguimos, Christopher, con la entrevista y me gustaría saber porque ya estamos a mitad de la campaña, ¿cuál es tu opinión de cómo se está desarrollando la campaña? ¿Cómo ves a los vecinos y vecinas de Andalucía? Y sobre todo en esta campaña, ¿cuál es tu valoración sobre lo mismo de siempre, ¿no? El que los andalucistas estemos excluidos de los debates y de la participación en las entes públicas y en la voz que deberíamos de llevar a los vecinos y vecinas. Pues mira, fíjate, aquí esto me lo llevo casi a lo personal, Antonio, porque creo que el pluralismo político es y debe ser algo sagrado, especialmente cuando hablamos de medios de comunicación públicos. Y como periodista yo esto lo tengo muy claro. Es la Junta Electoral, es la ley electoral quienes determinan cuánto y cómo se informa en los medios públicos en periodo electoral. Y no se deja a los profesionales de la comunicación, personas preparadas y formadas para informar a la gente desde esos criterios de objetividad, de pluralismo y de veracidad de las campañas electorales. Es un poco surrealista que si hay 5 partidos políticos en el Parlamento, sean esos 5 partidos políticos los que aglutinen absolutamente todo, porque entonces el pluralismo queda acotado al existente. Por tanto, ese pluralismo, digamos que es un poco de pega, ¿no? Y luego ya quedan situaciones de interpretaciones que claman un poco al cielo cuando, bueno, hay partidos políticos con representación parlamentaria que tienen muy poca estructura municipal, que no existen en los ayuntamientos de Andalucía. Hay partidos políticos que además han sido considerados en estas elecciones como grupo político significativo, que no tienen un solo cargo público en el territorio andaluz, pero que sin embargo se les reconoce una representatividad por tener votos en Bruselas, ¿no? Es algo difícil de entender que represente mejor a los andaluces o tenga más capacidad de voz en unas elecciones andaluzas una organización que no existe en Andalucía prácticamente a una organización como la nuestra con 120 concejales en la práctica totalidad de las provincias andaluzas y que gobierna en muchos ayuntamientos de nuestra tierra. Esto es difícil de explicar y es difícil de entender, pero la realidad, Antonio, de todo esto es que los andalucistas no contamos ni con los recursos económicos ni con la visibilidad mediática con la que cuentan otros partidos políticos, los mismos que vemos a diario en la tele, en la radio, en los periódicos y ahora también en las redes sociales, a través de fórmulas aparentemente transparentes y a través de fórmulas que no son nada transparentes, pero que ahí están también. Por tanto, yo me siento muy orgulloso, Antonio, de la militancia andalucista, de las agrupaciones y de los grupos municipales, de los alcaldes y de los concejales de Andalucía por sí, de Convergencia Andaluza, de Compromiso por Andalucía y del resto de organizaciones políticas que conforman esta coalición de andalucistas Pueblo Andaluz, porque en cada pueblo y en cada ciudad ellos están pegando carteles, repartiendo folletos, haciéndole llegar a los buzones de sus vecinos nuestras propuestas y nuestra candidatura y están saliendo a la calle a hablar con los vecinos y vecinas desde Vélez Málaga hasta Almuñécar, desde Andújar a Puerto Real y desde Isla Cristina a Córdoba capital, por ejemplo. Y eso con un presupuesto muy pequeño, con muy poca visibilidad mediática. Y eso es valor, eso es compromiso, eso es valentía y eso es honestidad y coherencia con las ideas que se defienden. Por eso los andalucistas estamos aquí, seguimos y seguiremos, porque
también es un detalle importante, este espacio político, ya lo dije el 29 de noviembre, este espacio político nacía para quedarse y hemos llegado hasta aquí gracias a experiencia, dedicación y esfuerzo durante mucho tiempo. Pero desde luego, esta campaña, que con tan pocos recursos y tan pocos espacios, los compañeros estén presentes en todos los municipios donde tenemos militancia, tenemos representación institucional, es algo que hay que valorar, que hay que reconocer y que hay que animar a los compañeros a que sigan día tras día hablando con los vecinos y convenciéndoles de la importancia de votar en blanco y verde y de votar en andaluz. Y hacerlo además por un andalucismo como el nuestro, que es un andalucismo que une, que se arremanga para gobernar, que habla de lo que sabe y que sabe de lo que habla, porque está en las instituciones gestionando cada día, intentando mejorar la vida de la gente. Sobre eso, Christopher, que estás diciendo de un partido que sabe de lo que habla y que está día a día gobernando en las instituciones, vamos a ir haciendo algunas de las preguntas que hay que vienen en el público. Hay dos preguntas que entran a preguntar especialmente pues, sobre Adelante Andalucía y sobre la diferencia, ¿no?, entre los andalucistas y el voto a Adelante Andalucía. Pues mira, a mí no me duele en prenda hablar de esto porque creo que hemos sido muy transparentes y hemos ido comunicando públicamente todo esto. ¿Cuál es la diferencia frente a Adelante Andalucía? Bueno, hay una diferencia, si queremos llamar técnica. Todas las organizaciones políticas que conforman nuestra candidatura, Andalucistas Pueblo Andaluz, tienen su sede y forman parte exclusivamente de la obediencia a los vecinos y vecinas de Andalucía. En el caso de Adelante, hay organizaciones estrictamente andaluzas que tienen y otras que tienen vínculos con organizaciones estatales. Esto es un hecho objetivo y una cuestión, si me apuras, técnica, pero esto es real. Nosotros somos la única candidatura de exclusiva obediencia andaluza. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo mencionaba antes, es absolutamente importantísimo saber de qué se habla. Es muy fácil hacer una política de titulares, de ganchos para los medios de comunicación, y con su poquito de aderezo populista. Claro que es muy fácil decirle a la gente lo que la gente piensa o opina sin mucha información. Yo creo que aquí hay que ser responsable y hay que ser cuidadoso. Por eso hacía hincapié hace un momento en que los andalucistas sabemos de lo que hablamos y hablamos de lo que sabemos. Porque solamente gobernando y gestionando eres capaz de saber cómo se trabaja desde una administración pública, cuáles son los problemas reales que la gente desconoce o si estás en la oposición desconoce, pero que si estás en el gobierno sabes lo que es un día a día de la tramitación administrativa, de lidiar con la recaudación de impuestos, con las intervenciones y los secretarios municipales, con la tramitación de todas las resoluciones, las ordenanzas, infinidad de proyectos que requieren un procedimiento administrativo muy largo, muy extenso, a veces frustrante, pero ese es el camino para ir cambiando las cosas. Las cosas no se cambian desde una tribuna. Las cosas se cambian tomando decisiones desde los sitios donde tienes posibilidad de hacerlo. En el caso de los andalucistas, desde muchos ayuntamientos de Andalucía, que son ejemplos en infinidad de materias, ¿no? Podemos ahí hablar, por ejemplo, del ámbito medioambiental y las medidas tan innovadoras que está poniendo en marcha en los últimos años el Ayuntamiento de Coria del Río, por ejemplo, con esa torre de la biodiversidad que está siendo estudiada en las universidades, ¿no? Pues ese tipo de medidas son las que avanzan y las que mejoran la vida de la gente. Y respecto a la unión o no del andalucismo, nosotros hemos sido muy transparentes, hemos sido honestos y sinceros con una propuesta de cooperación. ¿Para qué? Pues porque somos conscientes de las dificultades de la ley electoral y la división en provincias, en circunscripciones electorales, que hacen muy difícil que no se pierdan votos por el camino. Bueno, pues con ese objetivo de no perder votos, nosotros hicimos una propuesta y a día de hoy seguimos, evidentemente, sarcásticamente, esperando una respuesta. Nunca obtuvimos una respuesta formal a ese planteamiento, a esa propuesta, pero también, repito e incido aquí, nosotros siempre hemos estado abiertos a trabajar
desde el respeto, la cooperación y el entendimiento por la unidad del andalucismo, porque somos conscientes de que Andalucía necesita ejercer ese poder político propio que ganó en los años 80 por méritos propios. Así que en lo que tiene que ver con esta y cualquier otra convocatoria, los andalucistas siempre vamos a estar en el lado de sumar a más andalucistas y en el lado de seguir defendiendo el interés del pueblo andaluz por encima de intereses partidistas. De los demás, incluso también de los nuestros propios. Pues yo creo que ha quedado muy claro, Christopher. Estamos revisando los comentarios en todas las redes sociales y hay unas que comentan sobre el futuro de las opciones andalucistas en las próximas municipales, pero sobre todo también de qué esperas que ocurra a partir del 18 de mayo para el andalucismo y para esta coalición. Pues mira, yo para el andalucismo y para esta coalición confío, espero y estoy seguro que lo que nos espera es más futuro, más trabajo y más seguir peleando y luchando por Andalucía y por mejorar la vida de los andaluces. Eso no me cabe duda. Ya lo mencionaba hace un momento, nosotros cuando presentamos este espacio político como andalucistas en el noviembre del año pasado, lo dije claro, este espacio ha nacido para quedarse. Es decir, el 18 de mayo, y esto también es una reflexión que lo hago con muchos compañeros, con muchos vecinos de otros municipios, cuando he tenido la oportunidad todas estas semanas de visitar distintos pueblos y ciudades, siempre lo digo, durante esta campaña todos los partidos van a pedirte el voto. Pero en el caso de los andalucistas, quien te pide el voto es tu vecino, tu concejal o tu alcalde. El mismo vecino, concejal o alcalde que el día 18 de mayo va a seguir estando a tu lado, en tu pueblo, escuchándote o ayudándote en lo que pueda. Por tanto, a mí me parece, creo que es una cuestión de infinita honestidad que el que te pida el voto sea el que está al lado tuya siempre, a las duras y a las maduras. Y yo, como tampoco soy muy amigo de las internacionales del voto, por así decirlo, porque hay mucha gente que durante la campaña, pues ahora están aquí en Andalucía, pero si dentro de 3 meses hay unas elecciones en otro territorio, allá que se van todos a hacer campaña. Nosotros no. Los andalucistas estamos aquí los 365 días de año, cuando haya elecciones y cuando no haya elecciones, cuando haya que celebrar y cuando haya que arremangarse para solucionar y para trabajar. Lo llevamos demostrando toda la vida y así vamos a seguir haciéndolo. Así que yo ya lo adelanto, a partir del 18 de mayo, los andalucistas vamos a seguir aquí, vamos a seguir construyendo este espacio político de exclusiva obediencia andaluza de cara a las siguientes convocatorias electorales, bien sean generales, bien sean locales o bien sean autonómicas, si los resultados al final no consiguen que haya un gobierno y haya que convocar otra vez elecciones, que es lo que parece que está azuzando el candidato del PP últimamente. Pues, Christopher, llevamos casi una hora y me gustaría para terminar que le dejaras un mensaje a los andaluces hoy, a todos los andaluces que nos están viendo y que se quedará aquí grabado para resumir este debate y esta entrevista que hemos tenido para conocerte mejor. Pues mira, primero un mensaje a los andalucistas. A los andalucistas yo les animo a que se sumen, nos apoyen y sigamos entre todos y todas construyendo esa alternativa andalucista con los pies en la tierra y pensando en la mayoría del pueblo andaluz, no solamente en un rincón del tablero, sino en la mayoría de los andaluces y las andaluzas. Y también a los andalucistas aprovecho, y a todos los que nos están viendo, para recordar que el próximo jueves 14 de mayo vamos a tener nuestro gran acto central de campaña aquí en Alcalá de Guadaira y además de, estar todos los compañeros o muchos de los compañeros de las candidaturas, de las 8 candidaturas al Parlamento andaluz del 17 de mayo, también vamos a cerrar ese acto con una de las revelaciones de este año del Carnaval de Cádiz y por tanto de toda Andalucía y un grandísimo homenaje a nuestra identidad y al padre de la patria andaluza, Blas Infante, como es la comparsa El Patriota. Así que todos aquellos que quieran escuchar hablar de Andalucía, de sus problemas y también de sus soluciones y sobre todo ese precioso canto a Andalucía que hace la comparsa El Patriota, pues están invitados e invitadas el próximo jueves 14 de mayo en Alcalá de Guadaira, en el Parque Centro. Y dicho esto, más allá de la propia campaña, yo lo que
le pido a todos los que nos están viendo, a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla, es que confíen el 17 de mayo en una candidatura de exclusiva obediencia andaluza como esta, una candidatura andalucista, precisamente por lo que hablábamos hace un instante, porque los andalucistas estamos aquí y el 18 de mayo vamos a seguir estando, porque los andalucistas anteponemos el interés general del pueblo andaluz a cualquier otro tipo de intereses estratégicos o políticos y partidistas de distintas organizaciones, porque nuestro interés, como somos de aquí, nuestras sedes están aquí, nuestro interés está aquí, es el mismo que el del pueblo andaluz, que nos vaya bien a todos. Se trata de poner al servicio del pueblo andaluz nuestra economía, al servicio del pueblo andaluz nuestras instituciones y que entre todos y todas seamos capaces de ir fabricando y poniendo esas soluciones propias a nuestros problemas propios. ¿Para qué? Para que no tengamos que esperar lo más grande para una cita médica, para que no tengamos que esperar que nuestro hijo, nuestros sobrinos se vayan de esta tierra buscando un futuro mejor y que puedan desarrollarlo aquí. Y desde luego para que sigamos estando orgullosos y mejorando la calidad de vida de los andaluces y las andaluzas. Por eso yo te pido el voto el 17 de mayo para la candidatura de Andalucistas Pueblo Andaluz. Pues muchísimas gracias, Christopher. Ha sido un ratillo, una hora bastante interesante. Quiero cerrar con el comentario que pone Blanca, que pone muy interesante. Creo que esta colección lo está peleando con fortaleza y entusiasmo y sigue haciéndolo a la vista de todo lo que se ha hecho con sencillez, honradez y respeto por los alcalareños y por su gente. Viva Andalucía y los andalucistas. Viva, pues viva, nada, con ese comentario quiero agradecerte, este rato en el que darte las gracias, ¿no?, por haber respondido a nuestras preguntas con cercanía, con claridad y gracias también a todas las personas que nos habéis estado viendo en directo, acompañando, comentando y participando durante esta entrevista. Seguid atentos. Yo me ofrezco a que si se siguen acumulando preguntas en los próximos días, todavía queda una semana de campaña casi, así que yo me ofrezco a que repitamos el formato si hay interés y hay inquietud por parte de la gente que nos sigue, de seguir aclarando dudas y seguir explicando nuestro proyecto. Pues muchas gracias, Christopher. Os pedimos a todos que sigáis atentos a esta campaña electoral que entra en días decisivos. Os animamos a compartir este encuentro, seguir participando activamente en el debate público sobre el futuro de Andalucía y que participéis el próximo 14 en el cierre de campaña, que yo lamentablemente no podré estar por tener un acto aquí con los compañeros de Andújar. Así que nada, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, hasta luego.